Buenos días, doctora, compañeros presentes. El tema a tratar hoy es el aparato reproductor masculino, el cual este grupo está conformado por Alejandro Maldonado, Gabriel Cabrera, Ana Arias y quien les habla, Gabriel Gordillo. Y a continuación les voy a hablar sobre las generalidades del aparato reproductor masculino. El sistema genital masculino está formado por, primero, genitales internos, las cuales consta por los testículos, las vías espermáticas, las glándulas sexuales accesorias. También contiene las genitales externos, los cuales comprenden el pene y el escroto. Y estas glándulas sexuales accesorias que acabé de mencionar hace un rato, comprenden las vesículas seminales, la próstata y las glándulas bulbouretrales. Las dos funciones primarias del testículo son la espermatogénesis, la cual es la producción de espermatozoides, denominados gametos masculinos, y la esteroidogénesis, la cual es la síntesis de andrógenos, la cual este andrógeno principal es la testosterona, y estos andrógenos también son denominados hormonas sexuales. Esta testosterona cumple una función importante en el desarrollo del embrión XY, para que el feto adquiere el fenotipo masculino y son las causas de dimorfismo sexual. Aquí podemos observar en la esteroidogénesis que la testosterona es producida mediante los testículos en el aparato reproductor masculino y en el aparato reproductor femenino en los ovarios. ¿Ya? A continuación voy a dejar observar algunas partes del aparato reproductor masculino. Como pueden observar, la vejiga, el uréter, que está en la parte más anterior de la vejiga, la parte más inferior se encuentra la glándula bulbouretral, podemos observar el epidídimo, el testículo, la túnica albuginea, el escroto, el glande, la uretra, por donde va a salir la orina, el cuerpo esponjoso, el cuerpo cavernoso, la uretra prostática. Buenos días, soy Gabriel Cabrera y les hablaré de los túbulos seminíferos del aparato reproductor masculino. El ciclo del epitelio seminífero. En las células espermatógenas que se encuentran en diferenciación se encuentran unidas mediante puentes intercelulares entre los espermatogonios tipo AP. Esta fase de diferenciación ocurre de forma secuencial y se da divisiones mitóticas y meióticas, en el cual las mitóticas se dan en todo tipo de células, mientras que las meióticas se dan en las células sexuales. Aquí estas asociaciones celulares se las conocen como etapas o estadios. El ciclo de epitelio seminífero en el hombre está constituido por 6 estadios, como vemos aquí, y en las investigaciones que se han hecho en ratas, ellos constan de 14 estadios. Aquí tenemos el tiempo de espermatogénesis, el que dura la espermatogénesis, que es de 74 días, el tiempo que dura el ciclo de epitelio seminífero, que es de 16, y el tiempo que dura para que el espermatozoide atraviese el epididimo, que es de 12 días. Y aquí que, como bien sabemos, que la producción de espermatozoides por día es de 300 millones. Acá tenemos a las ondas del epitelio seminífero, el cual son consideradas distribución de los patrones de asociación celular o estadios espermatógenos, y se han realizado investigaciones en rata que ellos constan de 12 ondas de cada túbulo. En el humano, en cambio, no hay estas ondas, pero hay una organización al azar de estos estadios y cada uno tiene distribución en parcelas. Aquí vemos dos imágenes que nos muestran la diferencia entre las ondas de la rata y del hombre. Aquí podemos ver una organización, mientras que acá vemos que están organizadas de forma irregular. Ahora hablaré de las células de Sertoli. Estas células constituyen el epitelio del túbulo seminífero. Son células sustentaculares porque estas sostienen a los espermatozoides
son cilíndricas altas que no poseen división y las encontramos en la lámina basal multiestratificada del epitelio seminífero. Esta está compuesta por retículo endoplasmático liso muy extenso, retículo endoplasmático rugoso muy desarrollado y pilas de laminillas anulares. Estas también poseen varios mitocondrias y variedades de lisosomas, inclusiones lipídicas, vesículas y gránulos de glucógeno. Aquí podemos ver a la lámina basal y a los cristales de Charcot-Böttcher. Acá tenemos el citoesqueleto de las células de Sertoli, que posee microtúbulos, el cual están ubicados de forma paralela al eje longitudinal de la célula. Tienen núcleos, sus núcleos se encuentran en la periferia y su función es de reposicionar las espermátidas alargadas. Acá tenemos a los filamentos intermedios, que son el componente principal y consiste de bimentina, una proteína tipo 3 de los filamentos intermedios. Y estas se extienden desde la vaina perinuclear hasta las uniones similares. Y por último, posee filamentos de actina, que las encontramos debajo de la membrana plasmática. Y su función es de reforzar y estabilizar las especializaciones de la unión intercelular. Acá tenemos por último que estas células son eucromáticas, que las podemos encontrar aplanadas, ovoides o triangulares. Este núcleo contiene cariosomas, como vemos aquí, que estas son las células de Sertoli y contiene cariosomas. El citoplasma basal encontramos cuerpos de inclusión, que son los cristales de Charcot-Böttcher que se mencionó antes. Estos cristales son fusiformes delgados que miden de 10 micras a 25 micras de largo y 1 micra de ancho. Y participa en el transporte de lípidos. Aquí tenemos los complejos de unión de células de Sertoli y células de Sertoli, que es la combinación de la membrana y citoplasma, mediante la unión hermética o sonula occludens. Está compuesta por dos componentes citoplasmáticos, que es la cisterna aplanada de retículo endoplasmático liso y las haces de filamentos de actina. Y estas células de Sertoli van a formar una barrera hematotesticular. Aquí podemos ver al núcleo de la espermátide avanzada. Aquí tenemos al acrosoma. Aquí tenemos a los filamentos, a las haces de filamentos, y aquí tenemos a las células de Sertoli. Acá tenemos una correlación clínica de los antígenos específicos de los espermatozoides y la respuesta inmunitaria. Aquí nos habla de la importancia de la barrera hematotesticular en dos puntos, en dos aspectos. El primero es que los espermatozoides y las células espermatógenas poseen moléculas que son exclusivas de estas células y son reconocidas como extrañas por el sistema inmunitario. Y el segundo, el que los espermatozoides se producen recién en la pubertad, mucho después de que la persona se ha vuelto inmunocompetente, es decir, capaz de reconocer moléculas extrañas y producir anticuerpos contra ellas. Acá continuamos con el complejo de unión células de Sertoli a células de Sertoli. Este complejo de unión divide el epitelio seminífero en dos compartimientos, un compartimiento basal y un compartimiento adluminal. En el compartimiento basal encontramos a los espermatogonios y a los espermatocitos primarios, mientras que en el compartimiento adluminal a los espermatocitos maduros y a las espermátides. Estas células de Sertoli tienen la función de fagocitar y degradar a los residuos y a las espermátides que no se han desarrollado por completo. Aquí podemos ver la imagen, aquí podemos ver al compartimiento basal, en el cual vamos a encontrar a los espermatogonios y los espermatocitos primarios, y tenemos el compartimiento luminal, el cual encontramos a los espermátides y los espermatocitos maduros. Por último, las células de Sertoli también poseen una función secretora exocrina y endocrina. Estas van a secretar ABP, que es indispensable para la maduración del espermatozoide, y también van a poseer receptores de FSH y testosterona
la cual la FSH y la testosterona van a regular la secreción de la célula. Estas también secretan sustancias endócrinas como la inhibina, que es indispensable para que inhibe la secreción de FSH. Y también sintetizan el activador de plasminógeno y transferrina y el coreoplasmina. Esta también va a secretar glucoproteínas como el factor inhibidor mulleriano, el factor de células madres y el GDNF. A continuación, les voy a hablar sobre los conductos intratesticulares. Al final de cada túbulo seminífero hay una transición brusca hacia los túbulos rectos o túbuli recti. Este segmento terminal corto del túbulo seminífero está tapizado solo por las células de Sertoli. Cerca de su terminación, los túbulos rectos se estrechan y su revestimiento epitelial cambia a simple cúbico. Estos túbulos rectos, como pueden observar en la imagen, desembocan en una red testicular, la cual es una serie completa de conductos anastomosados dentro del tejido conjuntivo, muy vascularizado, del mediastino testicular. Los conductos de la red testicular están revestidos por un epitelio simple cúbico o cilíndrico. Ahí, como pueden observar en la imagen, está la red testicular, el túbulo seminífero, la cual se pueden observar ese epitelio simple cúbico y también cilíndrico. Muchas gracias. Bueno, ahora les hablaré de las vías espermáticas junto con mi compañera María Maldonado. Bueno, las vías espermáticas están compuestas por el epididimo, el conducto eferente, el conducto eyaculador y los conductillos eferentes. El epididimo, el conducto deferente y el conducto eyaculador son derivados del conducto mesonéfrico, mientras que los conductillos deferentes son derivados de los túbulos mesonéfricos. Aquí podemos ver una imagen del conducto mesonéfrico, el cual aquí se va a formar los conductos, el epidídimo. Y aquí los conductillos eferentes de donde están los túbulos mesonéfricos. Aquí podemos ver a los conductos del epidídimo o al epidídimo en sí, los conductillos eferentes, el conducto deferente. Podemos observar que el epidídimo está conformado por una cabeza, un cuerpo y una cola. Los conductillos eferentes. Este se encarga de conectar la red testicular con el conducto del epidídimo o el epidídimo en sí. Aquí los espermatozoides van a adquirir movilidad, van a experimentar maduración y se van a almacenar dentro del epidídimo. Aquí tenemos una micrografía en la cual podemos ver a los conductillos eferentes, el cual está rodeado por varias capas de células musculares lisas. Podemos observar aquí a su tejido conectivo y que este tejido conectivo posee vasos sanguíneos de varios tamaños. Y aquí tenemos un acercamiento de las células de los conductillos eferentes, que como podemos observar son células epiteliales pseudocilíndricas estratificadas. A continuación, mi compañera. Conducto epidídimo. El conducto epidídimo está formado por un epitelio cilíndrico pseudoestratificado con estereocilio, una capa muscular lisa. En cambio, el conducto eferente tiene un epitelio pseudocilíndrico estratificado con estereocilio y una capa muscular gruesa de 1 milímetro a 1.5 milímetros. El conducto eyaculador es el encargado de los espermatozoides se introducen al conducto deferente desde el epididimo. Glándulas accesorias.
Las glándulas accesorias, que incluyen a las vesículas seminales y la próstata, aportan el líquido que lubrican el sistema del conducto y nutren a los espermatozoides. Las vesículas seminales son un par de glándulas tubulares alargadas y muy tortuosas, ubicadas en las paredes posteriores de la vejiga urinaria paralela a la ampolla de los conductos deferentes. Un conducto excretor corto que parte de cada vesícula seminal que combinan con la ampolla del conducto deferente para formar los conductos eyaculadores. La secreción de las vesículas seminales es un material viscoso, blanco, amarillento. Contiene fructosa, que es el sustrato metabólico principal para los espermatozoides, junto con otros sacáridos simples, aminoácidos, ácido ascórbico y prostaglandinas. Buenos días, doctora y compañeros. Ahora les voy a hablar sobre lo que es el semen. El semen contiene líquido, espermatozoides del testículo y productos de secreción. Estos productos de secreción pueden provenir del epidídimo, del conducto deferente, de la próstata, de las vesículas seminales y de las glándulas bulbouretrales. El líquido seminal provee nutrientes, los cuales, por ejemplo, tenemos a los aminoácidos, al citrato y a la fructuosa. También tiene lo que es la protección a los espermatozoides. De esto lo hacen durante su paso a través de las vías espermáticas. Tenemos que el pH del semen es de 7,7, por lo que se lo considera alcalino. Este hecho contribuye a lo que es neutralizar el medio ácido de la vagina y de la uretra. El promedio del volumen del semen emite en una eyaculación es de unos 3 mililitros. Cada mililitro de semen contiene hasta 100 millones de espermatozoides normalmente. Se calcula que el 20% de los espermatozoides en cualquier eyaculación es morfológicamente anómalo y casi el 25% carece de movilidad. Los principales componentes del semen son secreciones de vesículas seminales en un 65-75% y secreciones de la próstata en un 25-30%. Tenemos también como otros componentes lo que son los líquidos testiculares. Estos líquidos son los que no fueron completamente absorbidos en los túbulos rectos, constituyendo un 2 al 5%. También tenemos secreciones de las glándulas bulbouretrales o las glándulas de Cooper, que representan menos del 1%. Y como último punto tenemos que el semen también contiene lo que son prostaglandinas. Estas son producidas por las vesículas seminales y ejercen influencia sobre el tránsito de los espermatozoides en los sistemas masculino y femenino. Y también desempeñan un papel importante en la implantación del óvulo fecundado. Gracias. A continuación les voy a hablar sobre lo que es el pene. El pene consiste principalmente en dos masas dorsales de tejido eréctil, cuerpo cavernoso y una masa ventral del mismo tejido, cuerpo esponjoso en el que está incluido el segmento esponjoso de la uretra, una capa fibroelástica densa y la túnica albuginea. Enlaza los tres cuerpos y forma una cápsula alrededor de cada uno. Los cuerpos cavernosos contienen una abundancia de espacios vasculares amplios, de forma irregular, que están revestidos por endotelio vascular. Estos espacios están rodeados por una capa delgada del músculo liso que forma cordones dentro de la túnica albuginea, que interconectan y entrecruzan entre cuerpos cavernosos. La piel del pene es fina y está poco adherida al tejido conjuntivo laxo subyacente, excepto a la altura del glande, donde es muy delgada y está firmemente adherida. La piel del glande es tan fina que la sangre dentro de sus venas musculares anastomosadas de gran calibre que drenan en el cuerpo esponjoso puede impartirle un color azulado. En el tejido subcutáneo no hay tejido adiposo. No obstante, hay una capa delgada del músculo liso que se continúa con el dartos del escroto.
El pene está inervado por fibras somáticas y motoras viscerales, simpáticas y parasimpáticas. Hay una gran cantidad de terminaciones nerviosas sensitivas distribuidas por todos los tejidos del pene. Las fibras motoras viscerales inervan el músculo liso de la trabécula de la túnica albuginea y los vasos sanguíneos, tanto como las fibras nerviosas motoras viscerales como las sensitivas que cumplen la función esencial en las respuestas de la erección y la eyaculación. Gracias.